Bien, buenos días. Vamos a continuar con la clase. Lo que vamos a ver hoy es una introducción a Scilab para, sobre todo para la simulación de sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Esta es una presentación que preparé hace poco más de un año. No le cambié el título y no le cambié la fecha porque tengo problemas con el compilador de LaTeX para español y entonces si empiezo a moverle seguramente voy a tener problemas con los acentos y y no quiero digamos gastar mucho tiempo en esa parte, ¿no? Entonces esta es una preparación un poquito más completa, pero de esta presentación vamos a tomar eh, digamos, los temas que nos interesan a nosotros para hacer simulación de sistemas dinámicos, lineales e invariantes en el tiempo. ¿Sale? Bien, lo que vamos a ver es una pequeña introducción a Scilab. Después vamos a ver un poco el álgebra matricial que podemos hacer en Scilab, modelado de sistemas lineales e invariantes en el tiempo y simulación de sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Son los cuatro temas que vamos a tocar en esta presentación. Bien, Scilab es un software libre y de código abierto para aplicaciones científicas y de ingeniería desarrollado en el Instituto Nacional de Investigaciones en Informática y Automática. Es un laboratorio público francés, el cual desarrolló Scilab como una alternativa para MATLAB. Eh, Uno de los primeros software que se desarrollaron para aplicaciones científicas y de ingeniería fue MATLAB. El problema que tiene MATLAB es que cuesta y es caro. Entonces, en el INRIA decidieron desarrollar un software que fuera una alternativa para MATLAB y que pues ellos pudieran utilizar para sus aplicaciones, pero además después lo hicieron público y es de acceso gratuito para instituciones educativas, ¿no? Entonces nosotros como miembros de una institución educativa de la Universidad de Guanajuato, pues lo podemos descargar de la página web www.scilab.org y, lo podemos instalar de manera gratuita en nuestras computadoras, ¿no? Ya tiene muchos años Scilab disponible. Se desarrolló a principios de los 80, pero se empezó a distribuir de manera en línea hasta los 90. Y en los 2000 se creó un consorcio para poder distribuir Scilab de una manera más formal, ¿no? En 2012 se crea Scilab Enterprises y Scilab Enterprises permitió ya tener una versión de Scilab gratuita, la misma que había para distribución, pero si Scilab se utiliza en una empresa con fines de lucro, pues entonces sí hay que pagar una licencia, ¿no? Y entonces, eh, digamos, Scilab permite, o Scilab Enterprises permitió que se financiara parte del proyecto Scilab, ¿no? Y para 2017 pues se crea ese Group, que ya es una empresa que se encarga de la distribución de Scilab para aplicaciones con fines de lucro, ¿no? ¿Dónde se utiliza Scilab? Principalmente, bueno, se utiliza en la industria aeroespacial y automotriz. También se utiliza para hacer análisis de datos, para sistemas embebidos y sistemas de control. Y en particular, pues esta es una aplicación que nos interesa mucho a nosotros porque en este curso estamos desarrollando controladores para sistemas dinámicos, lineales e invariantes en el tiempo, ¿no? También se usa en la meteorología y la energía, en la ingeniería mecánica, en la minería y la metalurgia, en la medicina y la industria farmacéutica, en la educación y la investigación científica. Y por supuesto, estamos interesados en estas aplicaciones porque nosotros somos una institución de educación y este software pues, nos va a permitir formar ingenieros. Scilab nos está permitiendo formar ingenieros en el área de control, ¿no? ¿Sí? Procesamiento de señales e imágenes, dinámicas de fluidos y termodinámica. ¿Dónde se utiliza Scilab en la industria de la investigación? Bueno, Airbus, que es un grupo europeo que fabrica aeronaves, utiliza Scilab. Eh,
dado que Scilab se desarrolló en un laboratorio francés, pues es normal, ¿no? Que Airbus parte de sus procesos, pues los desarrollen utilizando Scilab, ¿no? También Xilinx, la compañía productora de dispositivos lógicos programables, utiliza Scilab. General Electric Energía, la división de energía de General Electric, también utiliza Scilab. Y particularmente aquí en Querétaro hay una planta de General Electric, y una de las líneas de General Electric Querétaro pues es el desarrollo de turbinas para energía eólica, ¿no? Entonces, no es de extrañarse que aquí en Querétaro también utilicen Scilab, ¿no? Peugeot, la compañía automotriz Peugeot, también usa Scilab. Total, la petrolera francesa, también utiliza Scilab. El ECNES, que es el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés, que se encuentra en Toulouse, en la ciudad de Toulouse, al sur de Francia, también utiliza Scilab como, como herramienta para el desarrollo de algunos procesos, ¿no? Sí, entonces, realmente Scilab ya es una herramienta de desarrollo que se está utilizando mucho en la industria y en la investigación. Entonces, pues es una alternativa para el desarrollo de aplicaciones en el área de ingeniería y investigación en control, ¿no? Entonces, es una alternativa a MATLAB, pero como lo vamos a ver, es muy parecido a MATLAB. Muchos comandos son muy parecidos, y la filosofía de programación en Scilab es muy parecida a MATLAB. Entonces, si trabajamos en Scilab y si en un futuro ustedes trabajan en MATLAB, bueno, pues se van a dar cuenta que es casi transparente pasar de Scilab a MATLAB, ¿sale? Bien, el ambiente de desarrollo ya está bastante profesional. Es un ambiente de desarrollo muy amigable, con una interfaz de ventanas que permite tener una interfaz con el sistema de archivos, una interfaz de comandos, una interfaz de programación, una interfaz de variables, una interfaz para anuncios, ¿sí? Y cada año en París se lleva a cabo la conferencia Scilab en el mes de noviembre, para exponer pues qué se hace, ¿no? En qué se está trabajando en Scilab alrededor del mundo, ¿no? Bien, en Scilab podemos hacer diferentes operaciones matemáticas, y en particular para nosotros, dado que estamos trabajando con sistemas dinámicos de orden n, el cual son los sistemas dinámicos de orden n, son modelados por una ecuación diferencial de orden n, o un sistema de n ecuaciones diferenciales de orden 1, pues va a ser el manejo del álgebra matricial, ¿no? Es decir, cómo podemos trabajar con vectores, pero también con matrices, ¿no? Y particularmente, si nosotros queremos declarar matrices, es decir, un arreglo de m por n elementos, escritos de la forma A igual a la matriz con elementos A1, A2, A3 hasta A1n, A2, 1, A2, 2, así hasta A2n, y así hasta AM1, AM2 hasta AMN, el cual vamos a definir como una matriz rectangular A con m por n elementos. Esa matriz en Scilab la podemos declarar por medio de la función I, que me permite declarar matrices identidades, la función once, que me permite declarar una matriz de unos, y la función zeros, que me permite declarar matrices de ceros, ¿no? Con elementos igual a ceros, o lo podemos hacer de manera manual. Por ejemplo, si yo quiero declarar la matriz A con elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy declarando una matriz de 2 por 3, es decir, 2 renglones y 3 columnas, cuyos elementos de las columnas se separan por comas, y los renglones se separan por punto y coma, ¿sí? Yo separo con comas los elementos de cada una de las columnas, mientras que los renglones los separo por punto y coma. Entonces yo declaro la matriz A con los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el vector renglón 1, 2, 3 y el vector renglón 4, 5, 6. Pero si yo quiero declarar
una matriz identidad de 2 por 2, pues yo lo hago con la función i. Si la matriz i igual a i de 2,2, me genera una matriz identidad de 2 por 2. ¿Sí? Si yo quiero declarar una matriz B con unos, utilizo la función ones de 5 por 7, por ejemplo, ¿no? Entonces me declara una matriz B de 5 renglones y 7 columnas llena con puros unos. Si por el contrario yo quiero declarar la matriz C con puros ceros de 4 por 3, entonces yo utilizo la función zeros. Quiero una matriz llena con solo ceros de 4 renglones y 3 columnas. Entonces me declara la matriz C llena de ceros con 4 renglones y 3 columnas. ¿Sale? Por supuesto, también podemos declarar matrices cuadradas, es decir, matrices que tienen el mismo número de renglones y el mismo número de columnas. También podemos declarar matrices triangulares superiores y matrices triangulares inferiores. Son matrices cuadradas para las cuales por encima de la diagonal hay una sección triangular llena de ceros. Entonces llamamos a esa matriz una matriz triangular superior, mientras que si por debajo de la diagonal principal tenemos una submatriz triangular llena de ceros, bueno, no una submatriz triangular, sino una sección triangular llena de ceros, a esa matriz le vamos a llamar una matriz triangular inferior, ¿no? Y también esa matriz la podemos definir en Scilab de manera manual, ¿no? Por supuesto podemos declarar también matrices diagonales y matrices escalares. Una matriz diagonal es aquella que tiene ceros fuera de la diagonal principal y en la diagonal principal tiene elementos diferentes de ceros. Una matriz escalar es aquella que tiene ceros por fuera de la diagonal principal y en la diagonal principal tiene un escalar, ¿sí? Un valor único escalar, ¿sí? Una matriz identidad, como lo acabamos de comentar, es una matriz que tiene unos en la diagonal principal y fuera de la diagonal principal está llena de ceros, mientras que una matriz cero, pues es una matriz que tiene completamente puros ceros, ¿sale? Bien, ¿qué operaciones podemos hacer con matrices? Bueno, claramente la suma de matrices es una operación que se lleva a cabo siempre y cuando las matrices tengan la misma dimensión. Es decir, yo puedo sumar dos matrices A y B siempre y cuando las matrices A y B tengan la misma dimensión. Por ejemplo, si yo quiero sumar B más C, no lo puedo hacer porque las dimensiones de B son diferentes a las dimensiones de C. Sin embargo, si yo declaro la matriz B igual a la matriz con elementos menos 1, 4, 7 y el siguiente renglón le pongo 5, menos 3, 0. Esta es una matriz B de 2 renglones y 3 columnas y claramente yo la puedo sumar a la matriz A, que también es una matriz de 2 renglones y 3 columnas. Entonces yo puedo generar la matriz C como la suma de A más B, ¿sí? Y entonces cuando yo sumo A más B me genera la matriz C con elementos 0, 6, 10, 9, 2, 6. ¿Sí? También puedo multiplicar una matriz por el escalar alfa, ¿sí? Si yo declaro el escalar alfa igual a menos 5, por ejemplo, entonces yo puedo multiplicar, generar la matriz D como alfa por C, por ejemplo. Simplemente multiplico el escalar alfa por la matriz C y me genera la matriz D, ¿sí? También puedo multiplicar matrices, solamente que hay que tener cuidado porque, como recordarán ustedes de su curso de álgebra lineal,
Si yo voy a multiplicar la matriz A y la matriz B, yo requiero forzosamente que el número de columnas de la matriz A sea exactamente igual al número de renglones de la matriz B. Entonces, si yo tengo una matriz A de M por L y una matriz B de L por N, si yo multiplico A por B, voy a generar una matriz C igual a A por B. Y esta matriz C va a tener dimensiones de M por N. Es decir, va a tener el número de renglones de A y el número de columnas de B. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero multiplicar B por C, claramente no puedo, porque la matriz B tiene 3 renglones y la matriz C tiene 2 columnas. Entonces yo no puedo multiplicar la matriz B por la matriz C. Sin embargo, si yo declaro ahora una matriz D, por ejemplo, igual a 6,4 menos 2,3 y el renglón 1,9. La matriz D es una matriz de 3 renglones y 2 columnas. Entonces yo la puedo multiplicar sin problemas por la matriz C, por ejemplo. Si dado que la matriz C tiene 2 renglones y 3 columnas. Entonces ahora sí, yo puedo multiplicar la matriz C por la matriz D, dado que el número de columnas de C es igual al número de renglones de D. Y el resultado, la matriz que resulte, va a tener 2 renglones y 2 columnas. Entonces, por ejemplo, si declaro la matriz E igual a C por D, la matriz E es el producto de la matriz C por la matriz D y es una matriz de 2 por 2, dado que C tiene 2 renglones y la matriz D tiene 2 columnas. ¿Sí? Muy bien. Y también podemos hacer la potencia de una matriz, pero la potencia de una matriz está definida para matrices cuadradas. Es decir, si la matriz A es una matriz cuadrada, entonces la potencia n de la matriz A se define como A a la n igual a A por A por A por A por A n veces. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, la matriz E es una matriz cuadrada y yo puedo multiplicar E al cuadrado. ¿Sí? Claramente, dado que yo necesito, para poder multiplicar E por E, es decir, E al cuadrado, es E por E. ¿Sí? Entonces yo necesito que el número de renglones de la matriz E sea igual al número de columnas de la matriz E para poder realizar esta operación de multiplicación. Entonces, forzosamente, la potencia de una matriz tiene que estar definida para matrices cuadradas, ¿no? ¿Sí? Y claramente me genera una matriz de 2 por 2, ¿sí? Dado que E tiene 2 renglones y 2 columnas. ¿Sí? Si yo declaro la matriz G, por ejemplo, igual a E al cuadrado, pues efectivamente es el mismo resultado que si yo multiplico E por E. Claro. Muy bien. Muy bien. Dentro de las operaciones con matrices hay una matriz importante que es la matriz transpuesta. Es decir, si la matriz A es una matriz de M por N y B es una matriz de N por M, entonces la matriz transpuesta de la matriz A se define como B igual a A transpuesta. Es decir, la matriz transpuesta de A es una matriz que tiene, si la matriz A tiene M renglones y N columnas, la matriz transpuesta tiene N renglones y M columnas. ¿Sí? Simplemente convertimos las columnas de la matriz A por los renglones de la matriz A. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la matriz D, que es una matriz de 3 renglones y 2 columnas, se declara la matriz F como la matriz D transpuesta, utilizo el apóstrofe para indicar transpuesta, pues simplemente la matriz F es la matriz D transpuesta, es decir, es la matriz en donde se transponen las columnas por los renglones. ¿Sí? Si la matriz D tiene una columna 6, menos 2, 1, ahora la matriz F va a tener un renglón 6, 2, 1. La segunda columna de la matriz D es 4, 3, 9.
Entonces la matriz F, que es la transpuesta de D, va a tener un segundo renglón con elementos 4, 3, 9. ¿Sí? Es decir, al transponer una matriz, lo que hacemos es convertir las columnas de esa matriz por los renglones. ¿Sí? Y la traza de una matriz es simplemente la sumatoria de los elementos de la diagonal principal. ¿Sí? Y el comando en Scilab es trace. Por ejemplo, si yo quiero sacar la traza de la matriz E, ¿sí? Entonces utilizo trace E y me da la sumatoria de los elementos de la diagonal principal. Claramente, menos 2 más 96 es 94. ¿Sí? Otra operación muy importante en el álgebra matricial es obtener el determinante de una matriz. Y el determinante de una matriz está definido, como ustedes recordarán, para una matriz cuadrada. ¿Sí? La única manera de obtener el determinante de una matriz es que esa matriz sea una matriz cuadrada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la matriz E, que es una matriz cuadrada. Entonces yo puedo calcular el determinante de la matriz E por medio del comando det A, y la matriz A no es una matriz cuadrada. Claramente la matriz A es una matriz rectangular, entonces por eso me marco este error, porque el determinante está definido para matrices cuadradas, pero la matriz E sí es una matriz cuadrada. Entonces voy a calcular el determinante de la matriz E, y claramente el determinante de la matriz E, dado que E es una matriz cuadrada, pues está dado por menos 6240, que no es más que la sumatoria de la diagonal principal menos la sumatoria de la diagonal secundaria. ¿Sí? Lo mismo pasa con la matriz inversa. ¿Sí? La matriz inversa también es una operación definida para matrices cuadradas, y se define como B igual a la matriz A a la menos 1, a la potencia menos 1. Es decir, B es la matriz inversa de la matriz A. Y el comando en Scilab pues es el comando IND. Por ejemplo, dado que E es una matriz cuadrada, pues podemos calcular la inversa de la matriz A. ¿Sí? Perdón, la matriz E, porque la matriz E sí es cuadrada. ¿Sí? Entonces la matriz inversa de la matriz E, definida como, o con elementos menos 2, 108, 56, 96, pues es la matriz con elementos menos 0.015, 0.01, 0.008 y 0.0003. ¿Sale? Y finalmente, una operación muy importante con matrices es calcular el rango de una matriz. ¿Sí? El rango de una matriz me dice el número mínimo de renglones o columnas linealmente independientes de una matriz. Es decir, si yo tengo una matriz, un renglón dentro de una matriz que yo puedo obtener a partir de operaciones de suma y de multiplicación escalar de los otros renglones o de las otras columnas. Si yo tengo una columna que se puede obtener a partir de operaciones de suma o multiplicación escalar de las otras columnas, entonces ahí hay un renglón o una columna que es linealmente dependiente de otras, respectivamente. Entonces el rango de la matriz me dice cuál es el mínimo número de renglones o columnas linealmente independientes dentro de una matriz cuadrada. Si por ejemplo, si utilizo la función rank de Scilab para calcular el rango de la matriz E, porque es una matriz cuadrada, me dice que el rango es 2, lo que significa es que tanto este renglón y este renglón son linealmente independientes, o esta columna y esta columna son linealmente independientes. Pero por ejemplo, si yo declaro la matriz H igual a 1, 4, punto y coma, que será 8,
32, por ejemplo, es una matriz que tiene elementos 1, 4, 8, 32. Y si yo saco el rango de esta matriz H, el rango es 1. ¿Por qué? Porque, si se dan cuenta, el renglón 2 yo lo puedo obtener multiplicando el renglón 1 por 8. 1 por 8 es 8, 4 por 8 es 32. ¿Sí? Entonces yo genero el renglón 2 como el resultado de la multiplicación del renglón 1 por un escalar. Entonces hay una dependencia lineal. ¿Sí? Entonces, por eso el rango de la matriz H es 1. Solamente hay una columna linealmente independiente. La otra columna, perdón, un solo renglón linealmente independiente. De hecho, pasa lo mismo con las columnas, ¿no? Si yo multiplico 1 por 4, el resultado es 4, y 8 por 4 es 32. Sí, 8 por 4, 32. ¿Sí? Entonces, solamente hay una columna linealmente independiente. ¿Sí? La otra columna la genero como la multiplicación escalar de este vector por 4. ¿Sí? Entonces, hay una sola columna o un solo renglón linealmente independiente. El otro renglón o la otra columna la puedo generar haciendo una operación de multiplicación escalar. ¿Sale? Muy bien. Bueno, entonces estas son las operaciones matriciales más importantes que podemos hacer en Scilab, y vamos a utilizar estas operaciones para simular sistemas dinámicos lineales, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros ya sabemos que un sistema dinámico lineal e invariante en el tiempo la podemos modelar por medio de una ecuación diferencial de orden n, ¿sí? Que me permite modelar la relación que hay entre la entrada y la salida del sistema en el espacio del tiempo. ¿Sí? Pero esta ecuación diferencial de orden n la puedo transformar en un sistema de n ecuaciones diferenciales de orden 1 haciendo este cambio de variable, ¿no? Como lo vimos en clase. ¿Sí? Declaro un vector de estados x, donde los elementos de ese vector de estados van a ser las derivadas de orden 0 de la salida, la derivada de orden 1 de la salida, la derivada de orden 2 de la salida, y así está la derivada de orden n-1 de la salida respecto al tiempo. Y a partir de este cambio de variables puedo modelar mi sistema dinámico en el espacio de estados por medio de un sistema de ecuaciones diferenciales x punto igual a por x más b por u, y un sistema de ecuaciones algebraicas de igual a c por x más d por u, donde x es el vector de estados del sistema, u es el vector de entradas de control del sistema, mientras que y es el vector de salidas medidas del sistema. ¿Sí? Y sabemos que este sistema dinámico, lineal e invariante en el tiempo tiene relacionado una función de transferencia o una matriz de funciones de transferencia, la cual está dada por GDS igual a C por la matriz inversa de SI menos A por B más D. ¿Sí? Donde esta función de transferencia va a ser una función racional que me permite modelar el mismo sistema dinámico, un sistema lineal e invariante en el tiempo, pero ahora en el espacio de Laplace, con la ventaja de que este sistema de ecuaciones diferenciales y este sistema de ecuaciones algebraicas se van a transformar en una simple función racional algebraica, una función algebraica en el espacio de Laplace, ¿no? Los comandos importantes en Scilab son el comando syslin, que me permite modelar un sistema lineal e invariante en el tiempo en el espacio de estados, y la función ss2tf, que me permite transformar un modelo en el espacio de estados a una función de transferencia o una matriz de funciones de transferencia. ¿Sale? Entonces vamos a ver cómo se utiliza. Entonces, como ejemplos, pues veamos el modelo de un tanque. Este modelo nosotros ya lo vimos en clase, y lo que quiero que hagamos ahora es cómo simulamos este sistema lineal e invariante en el tiempo, ¿no? Consideremos para eso entonces un problema de valor inicial, z punto igual a f de t por z, con condición inicial z igual a z0. Para resolver numéricamente este problema de valor inicial, se le conoce como un problema de valor inicial porque esta ecuación diferencial
requiera de esta condición inicial, z de 0 igual a 0, para poder resolverse. Claramente esta ecuación diferencial se puede resolver ya sea aproximando la derivada por el método de Euler o con métodos más completos, como el método de Runge-Kutta. ¿Sí? Aquí en el curso vamos a utilizar una función de Scilab que utiliza el método de Runge-Kutta para resolver numéricamente estas ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Y para eso pues necesitamos hacer un programa en Scilab. Ahora, ¿cuáles son los componentes básicos de un programa en Scilab? Bueno, primeramente Scilab no es un lenguaje de programación. Scilab es un intérprete de comandos. Lo que significa es que un programa en Scilab cuando se ejecuta no se compila completamente todo el programa, sino que va ejecutando cada uno de los comandos que se van programando, y cuando encuentra un error, Scilab se detiene en ese error y te indica el error y no permite continuar con el programa. Entonces hay que ir resolviendo cada uno de los errores, y cuando ya el programa no tiene errores, entonces ya se puede ejecutar completamente nuestro programa. ¿Sale? En Scilab hay diferentes tipos de variables. Existen variables enteras, variables reales, variables complejas y cadenas de caracteres. Por ejemplo, si yo declaro a igual a menos 3, pues es una variable de tipo entera. Si declaro b igual a 0.5, es una variable de tipo real o flotante. C igual a 1 menos la constante i, es una variable de tipo compleja, es decir, tiene la parte real 1 y la variable imaginaria o la parte imaginaria igual a i. Si yo declaro la cadena de caracteres hola mundo entre comillas simples, estoy declarando una variable de tipo cadena de caracteres. Yo puedo utilizar también las constantes predefinidas en Scilab, y para acceder a una constante tengo que anteponer primero el símbolo de por ciento. Si yo utilizo por ciento i, estoy utilizando la constante de unidad imaginaria, pero también puedo utilizar la constante e, que es el valor 2.718, la constante pi 3.141590 y tantos, o la constante INF, que me indica un valor muy grande, el valor más grande disponible en Scilab, ¿no? Que es un número flotante muy grande, ¿no? El más grande que puede utilizar Scilab en una computadora, ¿no? También podemos comentar un programa utilizando la doble diagonal. Tenemos disponibles ciclos for y ciclos while, y también tenemos disponibles estructuras de decisión if then else y select case else. ¿Sale? Por supuesto, en Scilab existen algunas funciones preprogramadas, pero también podemos programar funciones propias, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo se puede programar una función en Scilab para programar nuestro modelo o el modelo de nuestro sistema dinámico, ¿no? ¿Sale? Bien, ¿cuál es la estructura básica de un programa para simular sistemas lineales invariantes en el tiempo? Bueno, primeramente hay que limpiar el ambiente utilizando las funciones clc, close y xdel y win, sid. Estas 4 funciones las vamos a usar para limpiar el ambiente, cerrar todas las limpiar todas las variables y cerrar todas las ventanas que se encuentran abiertas. Vamos a construir las funciones que vamos a utilizar en nuestro programa, declarar los parámetros del modelo lineal que queremos simular, declarar un vector de tiempo para indicar en qué instantes de tiempo y qué duración va a tener nuestra simulación en el tiempo, declarar un vector de estados que nos permitirá definir nuestro modelo o el modelo del sistema dinámico que queremos modelar, un vector de entradas y un vector de salidas, por supuesto. ¿Sí? Con qué entradas vamos a excitar nuestro sistema dinámico, y las salidas que van a generar, o las salidas que va a generar nuestro sistema dinámico, y por supuesto hay que declarar una condición inicial. ¿Sale? Y vamos a utilizar la función ODE para resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales que modelan al sistema dinámico.
Mientras que para graficar los resultados vamos a utilizar las funciones figure y plot para graficar los resultados de nuestra simulación. ¿Sale? Bien, entonces hagamos un primer ejemplo simulando las dinámicas de nuestro tanque. ¿Sí? Y para eso, pues ya lo tengo aquí, pero lo vamos a rehacer. Entonces permítanme crear un nuevo programa. Lo primero que vamos a hacer es comentar para qué sirve este programa, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es simulación. Vamos a hacer un programa para simular las dinámicas de un tanque. ¿Sale? Y lo primero que vamos a hacer es limpiar el ambiente. Déjenme aumentar el tamaño de la fuente. Para que sea más claro. No, ya. Ahí está. ¿Vale? Entonces, primero lo que vamos a hacer es limpiar el ambiente, y para limpiar el ambiente vamos a usar tres funciones. Estas tres funciones me permiten limpiar la consola, limpiar las variables y cerrar todas las posibles ventanas que estén abiertas. Y posteriormente vamos a declarar los parámetros del modelo. Si recuerdan, el tanque tiene dos parámetros. Necesitamos la resistencia de la válvula de salida y el área de la base del tanque. ¿Sí? Entonces necesitamos dos parámetros, necesitamos declarar dos parámetros. Primeramente, si vamos a utilizar un tanque que tiene una base rectangular, entonces podemos declarar el parámetro R, el cual es el radio de la base del tanque. Digamos que tiene un radio de 1 metro, bueno, de 0.5 metros, ¿no? Además que tenga un diámetro de 1 metro, o no sé, si puede ser de 1 metro, indicando que tiene un diámetro de 2 metros nuestro tanque. Más o menos un tanque rotoplas debe tener más o menos como un medio, 2 metros de radio, de diámetro, perdón. Definido en metros. Si yo una línea de comando lo termino con punto y coma, ese comando no se va a
digamos, se ejecuta, pero se ejecuta de manera oculta en Scilab, no se refleja en la línea de comando, ¿no? Y claramente, entonces, si el radio es de 1, el área y la base del tanque es un tanque circular, entonces su área tiene que ser pi, la constante pi, por el radio al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Estoy calculando el área y la resistencia, digamos que tiene una resistencia de 1.5, ¿no? Resistencia de la válvula de salida. Pregunta, ¿qué unidades tiene la resistencia? ¿Cómo podemos determinar las unidades de la resistencia? Bueno, eso lo podemos determinar por medio de sabemos que el flujo de salida es igual a 1 entre R por la altura, ¿no? La altura del tanque, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué unidades debe tener la resistencia? ¿Cuáles son las unidades de la resistencia? Entonces, pregunta lo discutimos en la siguiente reunión, ¿no? Que tengamos por Teams, ¿no? Entonces, es una pregunta que me gustaría que respondieran para la siguiente reunión. Si el flujo de salida es igual a 1 entre R, si el flujo de salida es 1 entre R por la altura, ¿qué unidades debe tener R, la resistencia de la válvula de salida? ¿Sale? Bueno, son los parámetros del modelo. Lo que hay que hacer ahora es definir el tiempo en el cual vamos a simular nuestro sistema dinámico, ¿sí? Y ese vector de tiempo lo podemos declarar como un vector que va a tener un tiempo inicial hasta un tiempo final, pero yo lo que necesito es indicar todos los instantes de tiempo en los cuales voy a simular este sistema dinámico lineal o las dinámicas del tanque. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que simules desde un tiempo inicial hasta un tiempo final con instantes de simulación cada 0.1 instantes de tiempo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es indicar un tiempo inicial igual a 0, un tiempo final igual a, o sea, unos 30 segundos. Entonces, tiempo inicial hasta podemos indicar que estos son minutos, ¿no? Minutos, tiempo final en minutos también, y este va a ser nuestro vector de tiempo. Nuestro vector de tiempo, es decir, un vector que inicia en T0, termina en TF y tiene elementos separados por 0.1, ¿sí? Es decir, si yo digo T0 igual a 0, TF igual a 30 y declaro el vector de tiempo como T igual a T0 hasta TF, yo tengo que indicarle la separación entre cada uno de los elementos del vector que va a tener. Y entonces me genera un vector renglón, el cual va a tener un tiempo inicial 0, un tiempo final de 30, pero cada uno de los elementos del vector va a estar separado por 0.1, ¿sí? Si 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, así hasta
29.6, 29.7, 29.8, 29.9 y 30. ¿Sí? Es la manera en como yo declaro un vector con un conjunto de elementos desde un elemento inicial hasta un elemento final, y los elementos del vector van a estar separados cada 0.1 en este caso instantes de tiempo, ¿no? ¿Sale? Bien, entonces ya tenemos nuestro vector de tiempo. ¿Qué necesitamos ahora para definir, para simular nuestro sistema dinámico? Bueno, pues lo que necesitamos es el modelo de nuestro sistema dinámico. Y para eso vamos a declarar una función donde vamos a programar el modelo de nuestro tanque. ¿Sí? Utiliza la palabra reservada function para indicar que vamos a declarar una función. Y nos va a regresar la derivada de la altura con respecto al tiempo. Y lo que vamos a declarar en esa función es precisamente el modelo de nuestro sistema dinámico lineal e invariante en el tiempo. Y si recordarán, el modelo del tanque es la derivada de h con respecto del tiempo es igual a menos 1 entre a por r, que multiplica a la altura, todo esto más 1 entre a, que multiplica a el flujo de entrada, ¿no? Es el modelo de nuestro el modelo dinámico de nuestro tanque, ¿no? ¿Sí? Es simplemente menos 1 entre r por la altura más 1 entre a por el flujo de entrada, ¿no? Y pues las reglas de preferencia también se cumplen aquí, ¿no? Es decir, todo lo que vaya entre paréntesis se ejecuta primero, ¿no? ¿Sí? Y esta es la ecuación diferencial que quiero, que define el modelo de mi sistema dinámico lineal e invariante en el tiempo, ¿no? Es el modelo del tanque, pues, ¿no? D punto, o la derivada de h con respecto del tiempo, es igual a menos 1 entre r por h más 1 entre a por qi, ¿no? Entonces yo necesito pasarle como parámetros el parámetro a, el parámetro r, y por supuesto el flujo de entrada que voy a utilizar para simular o excitar esta ecuación diferencial, ¿no? ¿Sí? Ahora requerimos otros dos parámetros, y estos porque vamos a resolver una ecuación diferencial. H, que es mi variable de estado, y el tiempo. ¿Sí? Entonces, con eso ya tenemos los parámetros completos que requiere nuestra ecuación diferencial para poder ser resuelta. ¿Sí? Requerimos la variable h, el tiempo, que este no lo usamos, pero hay que ponerlo, y los parámetros de nuestro modelo, a, r, además de la entrada de control de nuestro modelo, ¿no? La entrada de control del sistema. ¿Sí? Y listo, con eso ya tenemos programada nuestra ecuación diferencial. Ahora, ¿cómo la resolvemos? Bueno, para eso vamos a utilizar la función ODE. ¿Sí? Yo, como nunca me acuerdo de memoria cómo se utiliza la función ODE, pues la busco en la ayuda. Así que buscamos ODE. Aquí está. ¿Sí? La función ODE me permite resolver una ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Pues la vamos a usar
la vamos a usar de esta manera, ¿no? ¿Sí? Decimos que la salida del sistema va a ser igual a ODE. ¿Y qué parámetros lleva la función ODE? Lleva la condición inicial, Y0, el tiempo inicial, T0, el vector de tiempo que vamos a usar para resolver la ecuación diferencial y la función que contiene el modelo de nuestro sistema dinámico lineal e invariante en el tiempo o la ecuación diferencial que queremos resolver, ¿no? Y esa función se llama O de tanque. Pero como requiere ciertos parámetros, hay que agregarle los parámetros que requiere esta ecuación diferencial. O sea, estamos mandarle el parámetro A, el parámetro R y el flujo de entrada con el que vamos a excitar nuestro sistema dinámico. Y eso lo vamos a pasar en una lista de parámetros. Esa la tengo por aquí. Aquí está. Entonces, más bien vamos a utilizar una lista para indicarle los parámetros que va a llevar nuestra función. Entonces, más bien aquí mandamos esa lista de parámetros, que va a ser la función donde se encuentra programada nuestra ecuación diferencial y los parámetros que requiere esa ecuación diferencial para resolverse, es decir, el parámetro A, el parámetro R y el flujo de entrada con el cual vamos a resolver a excitar nuestro sistema. De todos estos parámetros necesitamos indicar cuánto vale Y0. Vamos a ponerle aquí condición inicial. La condición inicial Y0 va a ser igual a 0, es decir, la altura inicial es como si el tanque estuviera vacío. Pero también tenemos que indicarle el flujo de entrada con el que vamos a excitar el sistema, ¿no? Entonces yo propongo que excitemos el sistema con un escalón unitario, y la manera en cómo vamos a declarar un escalón unitario pues es simplemente queen igual a ones. Ahora, ¿cuántos? O sea, si vamos a declarar un vector de unos, indicando que queen va a tener un escalón unitario, va a tener puros unos, pues un solo renglón, pero ¿cuántas columnas? Bueno, debe tener tantas columnas como nuestro vector de tiempo. Y para obtener el tamaño de mi vector de tiempo utilizamos la función length, la cual me trae el largo de este vector t. Entonces le voy a indicar que genere un vector de unos, y ese vector de unos se lo voy a asignar a la función queen, perdón, a la variable queen, porque yo lo que quiero es simular el modelo del tanque cuando la entrada es un escalón unitario, es decir, solamente unos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahora sí ya tengo todo lo que necesitamos para resolver la ecuación diferencial y teóricamente este programa debería de resolverme la ecuación diferencial del modelo de nuestro tanque. Entonces ahora vamos a graficar los resultados. ¿Sí? Para eso utilizo la función figure, cual me genera una figura, y después la función plot, que me permite graficar la variable t contra la variable y
la vamos a graficar con líneas pintadas de azul, ¿sí? Y vamos a poner leyendas a nuestra figura. Vamos a indicar que este flujo de entrada es un escalón unitario en metros, no, en litros por minuto. Litros por minuto, ¿sale? Entonces, para poner una etiqueta en el eje de las abscisas utilizamos la función xLabel. Vamos a indicar que es el tiempo en minutos, mientras que en el eje de las ordenadas vamos a indicar que es la altura o nivel del tanque en metros. Entonces mejor el flujo lo vamos a indicar no en litros sino en metros cúbicos, porque si no hay que hacer el cambio el cambio de unidades, ¿no? Hay que recordar que hay que respetar las unidades, ¿no? Si las unidades están en el sistema internacional, todas las unidades tienen que estar en el sistema internacional. Si las unidades están en el sistema inglés, todas las unidades tienen que estar en el sistema inglés, ¿no? Etcétera. Entonces, si aquí indicamos que el flujo de entrada está en metros cúbicos por minuto y el radio del tanque está en metros y el tiempo está en minutos, entonces todo tiene que estar en metros, minutos, ¿sí? Es por eso que aquí el tiempo también va a estar en minutos y el nivel del tanque va a estar en metros, ¿sale? Entonces en teoría me parece que ya está completo. Vamos a salvar nuestro programa y lo voy a salvar en la carpeta Control Systems, una carpeta que se llame Scilab, y este se va a llamar tanque. Simulación de un tanque. Ya lo salvamos. Vamos a ver si funciona, ¿sí? Lo corremos aquí arribita en este triangulito. Se tarda un poco y no funcionó. Algo hice mal. Algo hice mal a la hora de programar la solución de la ecuación diferencial. Vamos a ver. Déjenme ver. El modelo es menos 1 entre AR por H. Pero aquí no sé si sea ese el problema. Déjenme ver, porque luego hay que respetar los nombres de las variables. Normalmente se utiliza X como digamos, la variable de las variables de y es xt o tx. Déjenme ver, estoy anotando por acá. Y aquí hay un primer error. Que primero se tiene que poner el tiempo y luego la variable. Y h. Entonces vamos a dejarle aquí h, aquí h y aquí h. ¿Sale? Vamos a volverlo a correr. Ahí está, ahora sí está bien, ¿sí? Ese era el error que tenía el programa, ¿no? Primero hay que declarar la variable de tiempo
y luego la variable de estado de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces ahí estaba el error, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es precisamente la solución de la ecuación diferencial que modela las dinámicas del tanque cuando aplicamos en la entrada un escalón unitario. Entonces permítanme graficar también la entrada que estamos proponiendo, ¿no? Entonces déjenme volverlo a ejecutar. ¿Sí? Y entonces estamos simulando las dinámicas del tanque cuando en la entrada aplicamos durante los 30 minutos que dura nuestra simulación un escalón unitario, una entrada que solamente es una constante igual a 1, es decir, el flujo de entrada es un escalón de amplitud 1. Entonces cuando aplicamos un escalón de amplitud 1 a el tanque modelado por medio de esta ecuación diferencial, es decir, cuando este Qin vale 1, el resultado de simular durante los 30 minutos las dinámicas del tanque es que el tanque está completamente vacío al principio y conforme avanza el tiempo se comienza a llenar. Claro, porque estamos metiendo un flujo en la entrada, ¿no? ¿Sí? Se comienza a llenar, a llenar, a llenar. Y, y después de 30 minutos, casi 30 minutos después de 28 minutos, alcanza una altura de 1.5 metros. ¿Sí? Es decir, el tanque después de 28 minutos, que se está llenando con un flujo de 1 metro cúbico por minuto, ¿sí? Después de 28 minutos se llena a una altura, a un nivel de 1.5 metros. Alcanza una altura de 1.5 metros. Es decir, nuestro tinaco se llena en poquito menos de 30 minutos cuando aplicamos un flujo de entrada de 1 metro cúbico por minuto. ¿Sale? Sí, el nivel máximo que alcanza nuestro tanque es de 1.5 metros. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues este fue el modelo del tanque. Este sistema pues tiene relacionada una función de transferencia. ¿Cuál es la función de transferencia del tanque? Bueno, para eso vamos a utilizar un conjunto de funciones de Scilab. Vamos a ponerlo aquí. Función de transferencia del tanque. Y para calcular la función de transferencia vamos a utilizar la función sslim. Vamos a declarar una variable de sistema que se llama systanque, de sistema tanque, y vamos a utilizar la función syslim. Déjenme ver si se llama así, syslim. Aquí está syslim. Y tenemos que indicarle primeramente el dominio en el que vamos a trabajar, si va a ser el dominio de tiempo continuo o dominio en tiempo discreto, y entonces claramente nosotros estamos trabajando en tiempo continuo. Por eso es que va a ser C, y después tenemos que indicar
las matrices del modelo en espacio de estados A, B, C y D, las matrices que identifican a nuestro sistema modelado en el espacio de estados. Y claramente, de la ecuación diferencial de nuestro modelo, del modelo de nuestro tanque, aquí podemos ver que este parámetro es la matriz A. Como es un sistema de primer orden, las matrices son la matriz A es de 1 por 1, es decir, es un escalar. Entonces la matriz A es menos 1 entre AR. La matriz B es 1 entre A. La matriz C, que es el que me permite definir la salida, pues es 1, dado que la altura es la salida. Y la matriz D es 0. Entonces con esta función declaramos una variable de sistema lineal e invariante en el tiempo, en tiempo continuo, con modelo en espacio de estados definido por la matriz A, que realmente es un escalar menos 1 entre AR, matriz B, que es el escalar 1 entre A, matriz C igual a 1 y matriz D igual a 0. Y después con la función SS2TF vamos a obtener la función de transferencia del tanque. Y ¿sale? Y si lo volvemos a correr, en la variable ft tanque tenemos la función de transferencia de nuestro tanque, que está dada por 0.31 entre 0.21 más s. ¿Sí? Claramente, como es un sistema de primer orden, la ecuación característica es una ecuación de grado 1. ¿Sí? S más 0.21 igual a 0. Este es el polinomio característico. Y la ecuación característica pues es el polinomio característico igualado a 0. El polinomio del denominador igualado a 0. ¿no? Entonces, como es un sistema de primer orden, el tanque es un sistema de primer orden, pues le corresponde una ecuación característica de primer grado. ¿Sale? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, les propongo déjenme pensar. Les propongo que le dejemos aquí, que esta clase la paremos aquí. Y la próxima clase, en la clase del viernes, hagamos la simulación del sistema masa resorte amortiguador con su función de transferencia y entonces les asigno su primera práctica. ¿Sale? Entonces, así quedamos y nos conectamos la siguiente clase.